Gracias. Vamos a moverlo un poquito más al centro. Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Nuevamente la bienvenida para los padres de nuestro hermano Luis. Bienvenidos aquí a la congregación. Es la primera vez que los veo. Y pues me alegra mucho estar de nuevo comenzando este mes, ¿verdad? Hoy es 3 de abril. Y qué bueno, lo mejor comenzar escudriñando la palabra del Señor. Quisiera comenzar un estudio desde hoy y terminar el domingo acerca de un personaje. Y es un personaje que incluso los niños lo han escuchado. Y si yo le pregunto a un niño acerca de este personaje, algo me va a decir. Y es acerca del personaje Jonás. Si yo le pregunto a Sofía, algo, que me diga algo del profeta Jonás. O Christopher. Un pescado, o sea, un big fish, un gran pez, un pez grande. Christopher, Sofía. Jonás, sí, Jonás. Que un pescado grande se comió al profeta Jonás. ¿Verdad? Que todo el mundo, bueno, hasta los niños saben de este profeta Jonás. Como la historia, nosotros a veces la historia desde niños nos cuentan la historia, pero es un libro que ha sido bastante atacado también. Incluso hay personajes que han dicho que a lo mejor esto era como una fábula y que no puede ser real que esto haya acontecido, pero bueno, el Señor Jesucristo lo afirmó y dijo, refiriéndose a la resurrección del tercer día de él, que así como el profeta Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de aquel gran pez, así también estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, es decir, 72 horas. Y hoy quiero hablar de un aspecto del profeta Jonás, de las características de Jonás. Hoy quisiera hablar acerca del enojo, del carácter que tenía el profeta Jonás. Los profetas se dedicaban, era la voz de Dios, era el vocero de Dios, se dedicaban a profetizar, a hablar palabra de Dios, pero no siempre tenían lo que es el Espíritu Santo, sino que venía y ellos, no es que ellos profetizaban cuando se les daba la gana, hoy voy a profetizar y ya, no, era cuando el Señor ordenaba y usaba los labios de los profetas. Y el profeta Jonás fue un profeta que no con mucho éxito en el norte de Samaria, en Israel, pero sí es un profeta que, bueno, se habla poco también, se habla de su padre, se habla de dónde, en Segunda de Reyes nos habla de dónde él era, de Gad-Efer, y se nos habla que él profetizó en el reinado de uno de los reyes del norte, de Jeroboam II. No tenemos mucha información, pero sí tenemos un libro donde destaca lo que es el corazón del ser humano, donde destaca la desobediencia del ser humano. Quisiera hablar del carácter de Jonás, pero vamos a leer los primeros 9 versículos del capítulo 1 de su libro, de Jonás, y todo el capítulo 4, ya que solo son 4 capítulos, que es muy fácil de leer. Es un libro que lo podemos leer en unos 8 minutos. Es un libro rápido de leer, pero nosotros vamos a leer los primeros 9 versículos y el capítulo 4. Dice así la palabra del Señor: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí, dice el Señor. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás.
Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Capítulo 4 dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en aquella ciudad, en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre la cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir al alba del día del día siguiente, Dios preparó un gusano y el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. 3 veces va mencionando muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en el cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Cuando habla de mano derecha y mano izquierda que no saben discernir, me parece que está hablando de los niños pequeñitos que todavía no tienen conocimiento, que viven en el tiempo de la inocencia. El tema que el Señor pues preparó en mi corazón, he estado analizando desde hace un par de semanas, e incluso se lo comenté a mi hermano Rafael, acerca del enojo de Jonás. Porque si nosotros nos preguntamos quién no se ha enojado en más de alguna ocasión, o cientos de ocasiones, todos nosotros, absolutamente todos, porque Dios, cuando nos creó a nosotros, Él no hizo robots, sino que nos creó seres pensantes que nosotros podíamos razonar, y nos hizo con emociones, y el enojo es una emoción. Dios nos creó con emociones. Por eso podemos alegrarnos, por eso podemos enojarnos, porque es parte de la naturaleza que Dios mismo nos dio a cada uno de nosotros. Pero el enojo de nosotros, los seres humanos, es diferente al enojo que presentó el Señor Jesucristo en una ocasión. Porque el enojo de Cristo, hasta en el enojo de Él, se miraba lo que es la santidad, la perfección, lo que a Él le causó, lo que estaban haciendo en el templo, en su casa. Era la casa de su Padre. Dijo: esta es mi casa, y vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Vemos que el Señor Jesucristo se enojó en esa ocasión. En otra ocasión también se enoja cuando los discípulos y todos los demás no creían los milagros que Él hacía. Y dice, en una de las miradas, de las 7 miradas que encontramos en los evangelios, una de las miradas dice que lo vio con enojo. Pero era un enojo santo, un enojo diferente. Pero nosotros no podemos enojar. El problema es que con el enojo nosotros podemos pecar. Porque vamos más allá. Por eso dice que no se ponga el sol sobre vuestro rostro. Es decir, no siempre nos podemos enojar, nos emocionamos, nos enojamos, pero debemos de mantener siempre lo que es la calma, porque todos nosotros nos hemos enojado en alguna u otra ocasión, muchísimas veces, porque es parte de nuestra naturaleza. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor Jesucristo, automáticamente Él nos perdona.
nos libera, nos hace libres, nos desata las cadenas que el enemigo ha puesto. Pero el carácter empieza un trato especial de Dios con nosotros y empieza la regeneración y empieza a tratar con cada uno de nosotros. Y en ese trato nosotros tenemos que estar siempre el problema del carácter. Que el carácter a nosotros no nos domine, sino que nosotros poder dominar nuestro carácter. Y vemos al profeta Jonás, el problema de él era el enojo, el orgullo, porque también tenía problemas con el orgullo y también con la desobediencia, porque vemos que el primer pecado del hombre fue a causa de la desobediencia. La desobediencia no viene por el pecado, sino el pecado viene por la desobediencia, que es otra cosa, que esto vamos a ver el domingo, la desobediencia del ser humano, y todos nosotros pues nos vemos ahí también incluidos. Vemos que, ¿por qué se enojó el profeta Jonás? Si prestamos atención en el capítulo 3, verso 10, aquí, por esto se enoja el profeta Jonás, más todavía. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Entonces el orgullo él le lleva la contraria a Dios y está peleando contra Dios. Él tiene una discusión contra Dios, el profeta Jonás, porque Dios al ver que Jonás al ver que Dios le da oportunidad a todo ser humano para que pueda entrar en el reino, para que pueda vivir nuevamente conectado con el Creador, el profeta Jonás, él se enoja porque claro, está orgulloso de su Dios y no quiere compartir su Dios. Pero eso no es el corazón de Dios. El corazón de Dios es que Él ama a toda la humanidad, pero Él odia el pecado que habita en la humanidad. Por eso es necesario el arrepentimiento. Las primeras palabras que el Señor Jesucristo dio en su ministerio cuando comenzó fueron arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. O sea, no se ha establecido como algún día se va a establecer, pero se ha acercado y nos da la oportunidad de nosotros volvernos a conectar con Él. ¿Pero cómo? A través del arrepentimiento, a través del cambio de dirección. Entonces aquí se enoja, y en el capítulo 4, verso 1, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Le dio pesar que Dios haya perdonado a una ciudad entera. Y yo pensaba en esto, un predicador tan extraño, el único predicador que, ganó una ciudad entera, que nadie lo ha logrado en la historia. Una ciudad entera logró con su predicación, pero él estaba enojado con Dios. Es interesante notar el significado de los nombres. Por ejemplo, el significado del nombre de Jonás es paloma, significa paloma. Y cuando pensamos en paloma, vemos que el Espíritu Santo descendió en forma corporal como de paloma cuando el Señor Jesucristo se bautizó. Es decir, no es que una paloma bajó, sino que es en forma corporal, como el cuerpo de una paloma, y se asentó en el Señor Jesucristo. Y el significado de Jonás es paloma, pero dice, vino palabra de Jehová, a Jonás, hijo de Amitai. ¿Y qué significa Amitai? El padre de Jonás. Ahora, ¿qué tiene que ver el padre de Jonás? Porque si el personaje principal es Jonás, ¿por qué tiene que aparecer el nombre de su padre en el primer versículo? Todo tiene una razón. En la Biblia no hay casualidades. El significado del nombre Amitai es veraz o mi verdad. Significa que Jonás tenía una verdad inspirada por el Espíritu Santo que tenía que predicar. Y ir a un país extranjero, a Nínive. Ahora bien, ¿cómo eran los ninivitas? Los ninivitas eran unos salvajes. Si comparamos, Nínive era la capital del imperio asirio, y si comparamos a los ninivitas, eran personas que la maldad había subido a la presencia de Dios. Supongamos que era cuando estuvo en el tiempo de los ISIS. Eran unos salvajes. Y ir un enemigo, porque eran enemigos con los israelitas, ir un enemigo a predicarles y que va a predicar contra esa ciudad por la maldad que ha venido. No era fácil para el profeta Jonás, pero él tenía que predicar porque era la voz de Dios, era el vocero de Dios. La Biblia nos enseña a nosotros que tenemos que dejar la ira. No es que no nos podemos airar, claro. Del enojo viene la ira.
pero los podemos airar. Pero dice, airaos, pero no pequéis. Significa que nosotros nos podemos airar, pero debemos de controlar y que no nos controle a nosotros. Deja la ira, dice el Salmo 37, uno de mis salmos favoritos. Deja la ira y desecha el enojo. O sea, déjala, no la detenga. Viene, claro, pero déjala ir. Y desecha el enojo, porque el enojo me va a causar problemas y voy a dañar a otro y voy a pecar también. Entonces, por eso nosotros, hermanos, nunca debemos de tomar decisiones cuando estamos enojados o desanimados. Nunca se toman decisiones porque todo nos va a salir mal. El profeta Elías, cuando él estaba desanimado, él pidió a Dios que le quitara la vida. Ya no aguanto más, quítame la vida. Había matado más de 400 sacerdotes de Baal, que era un ídolo, y salió huyendo de una reina que lo quería matar. Y él pidió que le quitara la vida, que no aguantaba más. Y Jonás también dice lo mismo, que él prefiere morir que ir a predicar a Nínive. Se está rebelando contra el trono del Dios mismo que lo está mandando. Entonces vemos un profeta desobediente y también orgulloso. Consecuencias de vivir con enojo y rencor, porque no podemos tener rencor contra nadie. Dice la palabra del Señor, en cuanto dependa de ti. Ahora, si ya no depende de mí, pues yo no puedo hacer nada. Pero en cuanto dependa de ti, dice, hay que estar en paz para con todos los hombres. Si depende de mí, tengo que estar en paz con los demás. ¿Y qué es paz? Paz es equilibrio, paz es relación, paz es comunión. Y Dios nos manda que estemos en paz. Y dice, para que sean uno, dice también que cuando Él habla esa oración, que se le conoce como la oración sacerdotal, la oración del Hijo, orando al Padre, intercediendo por aquellos que estaban ahí y por nosotros, por los que habrían de creer, por la palabra de ellos, que también estamos incluidos nosotros. También Él habla que sean uno, como tú, Padre, somos uno, para que el mundo sepa que tú me enviaste. Entonces, el mundo sabe, se va a dar cuenta que el Padre ha enviado a Cristo por nuestro comportamiento, por nuestro testimonio, que nosotros debemos de tener un buen testimonio para los demás. Primera consecuencia de vivir con enojo es que nos saca del propósito de Dios. Como primer punto, vivir con enojo nos saca del propósito de Dios. El propósito de Dios era que Jonás fuera a Nínive a predicar. Y que esa nación, como Dios ya conoce todo, que esa nación se iba a arrepentir, pero Jonás no quería. Claro, que se vayan al infierno. Yo no voy a ir a predicar porque yo sé, yo te conozco, Señor. Yo sé que tú eres tardo para la ira, que tú eres grande en misericordia, que tú eres un Dios piadoso. Y si yo voy a predicar a Nínive, pues se van a salvar. Y esos son mis enemigos. Y yo lo que quiero es que tú los destruyas totalmente. Entonces empieza a pelear contra Dios y empieza una guerra. Y nunca le vamos a ganar a Dios. O nos rebelamos o Dios nos prepara un pez grande y nos manda a las profundidades de la tierra. Porque hay que ser tratado primero para poder después servir. A veces tenemos que pasar por la licuadora de Dios. Y es porque nos ama. Es porque nos ama. Porque dice que al que ama castiga. O sea, Dios nos ama a nosotros. Pero obviamente Dios no nos va a mandar algo que nosotros tampoco podamos soportar, sino que las pruebas son proporcionales a nuestro nivel de madurez y de fe que tenemos con Él. Entonces nos saca del propósito de Dios y nos aleja también, nos aleja de Dios. Si vemos en el verso 3, vivir con enojo, nos aleja de Dios. Vemos que Él dice, descendió, vemos 3 descensos de Jonás. Vemos que Él desciende 3 veces, desciende a Jope. Luego desciende al barco y luego pues Dios lo hace descender más. Y cada vez que nosotros nos rebelamos contra Dios, cada vez que nosotros es un paso hacia atrás y vamos descendiendo y vamos descendiendo y vamos descendiendo. Pero él quiso irse lejos, dice, de la presencia de Dios, porque en la mente de Jonás Dios habitaba en el templo. Claro, salgo del templo, ya hay menos presencia de Dios. Salgo de Jerusalén, ya la presencia de Dios no es muy fuerte. Salgo de Israel, ya Dios ya no está. Me voy a Tarsis, me voy lejos de la presencia de Dios y le llevo la contraria. Jonás era de Gad-Efer y él baja a Jope. De Jope a Gad-Efer está a la misma distancia a Nínive. Pero él se va a Jope y luego va hacia Tarsis, que tiene que cruzar todo lo que es el mar Mediterráneo. Y Tarsis, según los teólogos, está
España. ¿Qué es España? No lo dice la Biblia que es España, bueno, aunque Pablo también menciona el nombre, incluso España, en una de sus cartas. Entonces él quiere irse lejos de la presencia del Señor. Entonces vivir, la primera consecuencia de vivir con enojo, rencor, es que nos saca del propósito de Dios. ¿Y cómo uno se aleja de la presencia del Señor? ¿Cómo yo me puedo alejar de la presencia del Señor? Dejando de servir, me alejo de la presencia del Señor. Jonás no quería servir. Jonás no quería ir a predicar a Nínive y se fue lejos de la presencia del Señor. Entonces nosotros, dejando de servir en la área que el Señor, cualquier tipo de área, cualquier lugar que Él nos haya puesto para servir y nosotros dejamos de servir, nos estamos alejando de la presencia del Señor. Punto número 2. Veo que el reloj me va muy rápido. No sé si es que yo lo estoy viendo que va. Pero bueno, el segundo punto de las consecuencias de vivir con enojo y rencor es que no escuchamos. Es que no, hermano, cuando uno está enojado, no escucha. Porque es como que se le nubla lo que es la mente y no vamos a tomar decisiones correctas. Como dije, primero, Jonás no escuchó. Si nos fijamos bien, en el verso 2, mire cómo le dice el Señor, levántate. Claro, está cómodo. Él está cómodo, él está tranquilo. Aquellos se van a ir al infierno, Dios los va a destruir. Yo estoy tranquilo, pero acá le dice Dios, levántate. Primer punto, levántate. Y aquí viene, para ir, dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Pero Jonás escuchó Nínive y se bloqueó lo que Dios le está diciendo contra ella. Pregona contra ella. Entonces Jonás tenía que agarrar más impulso. Bueno, voy a pregonar contra esa ciudad. Y Dios está conmigo y voy a ir. Pero escuchó Nínive y se bloqueó. No sé a cuánto les ha pasado, pero a veces puede pasar que cuando uno está enojado con alguien o tiene rencor, que no debe de existir, pero bueno, seres humanos, que cuando alguien está enojado con otra persona y le menciona, y puede estar la plática tranquila, normal, nos estamos riendo, mencionaron a la persona que uno tiene problemas, ya no hay plática, ya no hay nada, porque hasta ahí nomás llegó todo. Hasta ahí llegó la fiesta, por el nombre que mencionaron. Entonces esto le pasó a Jonás, escuchó el nombre Nínive y se bloqueó. No escuchó que Dios le está diciendo que pregone contra esa ciudad. Entonces no escuchamos. Segundo punto, no escuchamos. En las consecuencias de vivir el enojo no nos deja escuchar, nos bloquea la mente. Y voy a leer unos textos rapidito, lo voy a ir leyendo, que los tengo aquí apuntados. En Lucas 6, capítulo 27, mire cómo dice el Señor Jesucristo. Lucas 6, capítulo 27. Mire cómo dice, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen. ¿No les llama la atención porque dice a vosotros los que oís? No es a todo el mundo. No es para todos. A los que oyen, dice el Señor. A vosotros los que oís. Por eso dice en el Apocalipsis, cuando Él da la revelación a las 7 iglesias, una palabra que se repite a todas las iglesias, el que tenga oídos, oiga. No el que tenga orejas, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En plural, lo que el Espíritu dice. Entonces, a vosotros los que oís, porque a veces nosotros nos pasa como Jonás, escuchamos su nombre y ya no escuchamos, ya no oímos. A vosotros los que prestáis atención, os digo, dice el Señor, amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Y en una ocasión, yo hacía devocionales casi todos los días. Y pienso volverlo otra vez. Y me empecé a mandar a todos los hermanos, amigos. Y me pasé 6 minutos en una ocasión. Y todos estaban, ya habían en mi trabajo. Y todos ya estaban trabajando. Y el jefe no estaba de buenas. Y me pegó un grito del otro lado. Había una fensa, había que cruzar la calle. Que ni yo mismo me creía. Yo volteé a ver hacia atrás, a ver si había alguien más. Pero era contra mí. Con insultos. Y que era las 7 que tenía que empezar. Me había pasado 6 minutos. Pero diciéndome lo peor. Y el jefe, digo, bueno, hasta aquí no me llegó todo. Pero yo he aprendido, hermanos, me enojo. Obviamente lo digo públicamente, también me enojo. Pero yo he aprendido a no responder. Como me dijo un hermano en una ocasión que a veces prefiere uno explotar, pero no responder.
Porque lo primero que a mí se me vino a la mente es, ¿cómo respondería Cristo en este momento? ¿Cómo Cristo actuaría en este momento? Insultos y todo. Eso a uno le trae una bonanza, un alivio. Porque realmente dice la palabra del Señor que nosotros debemos de estar también, obedecer a nuestros amos, o sea, a los jefes. Y nos dice que no seamos respondones. Lo dice así la palabra del Señor, que no seamos respondones. Si nos manda a hacer algo, y si está mal, puede ser que equivocó de ser, pero yo tengo que obedecer. Eso nos manda la palabra del Señor. Y eso se me vino a la mente a mí cuando, bueno, y después la agarró con todos. ¿Y saben qué pasó? Como a las 2 horas, él venía así como riéndose y me empezó a sacar plática. Él pensaba que yo estaba, que yo la había agarrado ya, que algo va. No, y él sabía que lo había hecho mal. Entonces, no contestando, pues él se dio cuenta que lo había hecho mal. Entonces, uno debe de marcar una diferencia, no solamente aquí en iglesia, sino a donde estemos. Porque si somos soldados de Cristo, si somos cristianos, nuestro comportamiento tiene que ser igual, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, para que el mundo crea que somos diferentes. Aunque nos toque ir en contra de la corriente, pero debemos de marcar una diferencia, porque a eso nos ha llamado el Señor, que vivamos una vida de santidad y que seamos la luz del mundo. Y una luz no se puede esconder, como dijo el Señor Jesucristo. Somos la luz del mundo, somos ese faro. Ese faro, si usted ve en la noche y se para y ve un faro que viene una tinieblas tremenda, pero hay un faro y ese faro puede alumbrar. Somos la sal de la tierra. Y la sal era algo muy importante en aquel tiempo. La sal era una especie de hielo, se salaban las cosas y así no se echaba a perder, no se podría. Entonces nosotros tenemos que mantener el evangelio para también la sana doctrina, para que no se descomponga con tanta cosa que ha salido hoy en día, que hay iglesias que no son iglesias, sino que, como decía un hermano, son unos circos. Y se habla de todo, pero menos se habla de Cristo. Y el protagonista de toda congregación siempre tiene que ser el Señor Jesucristo. No el instrumento que está hablando, sino Cristo. Porque nosotros a eso somos llamados. Somos instrumentos de barro usados temporalmente para su honra y para su gloria. Y vemos aquí Jonás. En el punto número 2. Que nos saca, no escuchamos, que vamos en dirección opuesta. El punto número 3, el enojo nos lleva a la dirección opuesta. El punto número 4 es que cuando el enojo nos hace indiferentes, que nos da igual lo que esté pasando, porque estoy enojado. No, a mí no me interesa eso. Porque claro, porque hay un enojo, entonces nos da igual, es una indiferencia total. Miren el verso 3 lo que pasa. Jonás, en el verso 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Aquí hay una angustia, hermano. Aquí los marineros tienen un temor tremendo. Claman a sus dioses, a su ídolo. Bueno, que tienen oídos y no oyen, dice la palabra. Entonces esto nunca le iban a responder. Y Elías dijo, a lo mejor está durmiendo. O sea, nunca les va a escuchar. Entonces esto clamaban a sus dioses. Estaban angustiados de lo que estaba aconteciendo. Empiezan a tirar los enseres. Hay una pérdida económica. ¿Y qué pasó con Jonás? Estaba tranquilo, porque su vida se le convirtió en una tormenta. Y él estaba tranquilo, dormido. Entonces no le importaba. Y cuando nosotros el enojo es como que, bueno, mi hermano hablaba del sueño la vez pasada. Y es como que estamos en un sueño profundo. Cuando nos da igual lo que esté pasando, porque estamos enojados. El enojo nos hace también personas indiferentes. Hay un siervo de Dios que perdió la unción mientras dormía por un sueño. Y más de alguno tiene que estarle resonando. Mientras él dormía, vino su esposa, le declaró el secreto. Sansón, cuando vinieron los filisteos, la unción se le había ido y no se había dado cuenta. Y eso nos causa cuando nosotros estamos enojados, que no nos damos cuenta de los errores, que tal vez podemos estar echando a perder lo que es el matrimonio, la familia, y no nos damos cuenta.
Es como estar en un sueño profundo. Miren, cuando uno está pasando esto, el enemigo coge ventaja. Algo que me llamó la atención, otro texto que voy a leer rapidito. Bueno, vamos a ver el domingo cómo lo aceleramos un poquito más. Algo que me llamó la atención en la parábola que habla el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 13. Mire cómo el enemigo, ¿qué pasa cuando nosotros nos dormimos espiritualmente? Cuando nosotros nos dormimos espiritualmente, le estamos dando cabida al enemigo. Capítulo 13 de Mateo, verso 24 y 25. Parábola del trigo y la cizaña, una parábola muy conocida, pero me detuve en este versículo 25. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Todo va bien. Verso 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Mientras dormían. Entonces nosotros, mientras estamos en ese sueño profundo, durmiendo espiritualmente, ocupados en otras cosas, el enemigo viene y mete cizaña. Y es muy peligroso. No dice la Biblia: levántate tú que duermes y te le alumbrará a Cristo. Por lo tanto, nosotros debemos de estar velando y orando. No nos durmamos, hermanos. En Cristo tenemos la victoria asegurada. Pero leamos la palabra del Señor. Acerquémonos cada día con corazón sincero, orando a nuestro Padre. Y que Él conoce todas nuestro corazón. Él conoce todas las intenciones incluso del corazón. Y Él nos va a ayudar y nos va a librar de muchas cosas que a través de ese sueño profundo que puede llegar, pero estando despiertos, estando velando y orando, nosotros siempre nos vamos a mantener en victoria. Dios preparó un pez grande. No dice una ballena, como a veces dicen, no, era una ballena. Pero Dios preparó 4 cosas. Y no voy porque ya el tiempo ya se me fue. Y aquí quiero resumir. Dios preparó 4 cosas, hermanos. Preparó una tormenta. Preparó un pez grande. Este pez era totalmente diferente a los demás. ¿Por qué? Porque este pez podía vivir en las profundidades de la tierra, del mar, perdón, donde no cualquier pez va a llegar ahí. Y hay peces que viven en esas profundidades y no pueden salir. Pero este pez era un pez totalmente diferente, que Dios lo preparó en el momento exacto para que tragase a Jonás. Y este pez subió y luego bajó. Y Jonás luego relata todo lo que le aconteció estando en ese pez. Entonces el enojo nos lleva también a lugares que nosotros nunca pensamos ir. Jonás nunca quiso estar en un vientre de un pez. Ir a las profundidades de la mar. Y estar en angustia. Desde la angustia invoqué al Eterno, dice uno de los salmos. Jonás tenía que saberse ese salmo. Pero el enojo nos lleva a lugares. ¿Cuántas personas se han metido a problemas y han terminado en una cárcel por un enojo y después dice, ¿qué es lo que hice? Por darle cabida al enemigo. ¿Por qué? Porque está en el sueño profundo. Vemos, hermanos, para terminar, para resumir, para terminar. Lo más terrible de Jonás, y aquí termino, es la contradicción. Él se contradice a sí mismo. Verso 9, y vamos a terminar. Verso 9 del capítulo 1 de Jonás dice, y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Cómo es eso? Soy hebreo, temo a Dios y estoy peleando contra Dios. ¿No le parece una contradicción? Yo tengo temor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Yo tengo temor a Dios, pero estoy peleando contra Dios. ¿Cuántas cosas, hermanos, a nosotros nos pueden pasar también lo mismo? Tengo el Espíritu Santo, tengo el Espíritu de verdad, pero la mentira siempre está en la boca. O podemos decir también, hablar mal de los hermanos, mal de las personas.
La Biblia dice no devolviendo mal por mal, sino dice ni maldición, sino nos dice en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 9, sino bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredasen bendición. Entonces, cuando hablan mal de uno, nosotros tenemos que bendecir, que la palabra bendecir viene de hablar bien. Entonces, no debe haber contradicciones en nosotros. Soy cristiano, temo a Dios, pero tal vez mis redes sociales dicen otra cosa. Soy cristiano y temo a Dios, pero tal vez aborrezco a mi hermano. Y dice la palabra del Señor que el que aborrece a su hermano, pues no es de Dios también. No debe de haber contradicciones en nosotros. Nuestra forma de actuar debe ser diferente. Cuando se produce un genuino arrepentimiento, tiene que producirse un cambio en la persona. Es como la ropa. La ropa descubre el corazón de la persona. La ropa se hizo para cubrir, pero también con la ropa se puede descubrir. Y Jonás, cada vez que hablaba, se iba descubriendo más. Y se iba viendo más el corazón de Jonás. Cada vez que hablaba. Y termina enojado lo que es el capítulo. Jonás terminó enojado. Debemos de ser, hermanos, como el Señor. El Señor Jesucristo es nuestro modelo a seguir. Él no solamente habló del perdón. No solamente Él dijo que debíamos de perdonar, sino que Él perdonó. Al paralítico le dijo, hijo, ten ánimo, tus pecados te han sido perdonados. Levántate y anda. En la cruz del Calvario, ¿qué dijo? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. En el Señor Jesucristo no había contradicciones. Él no solo dijo, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Él se amarraba, se ponía la toalla y servía, le lavaba los pies y le sacaba la mugre a todos sus discípulos. Él no solamente dijo que había que amar, sino que Él lo demostró, amando al mundo y demostrándolo en aquella cruz. Que nuestra vida no lleve contradicciones. Pongamos en práctica la palabra del Señor. Porque de nada nos sirve tener el conocimiento, pero no llevarlo a la práctica. Dice la Biblia, dice la palabra del Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nos compara una persona prudente cuando practicamos la palabra del Señor. Y cuando no la practicamos nos compara como insensatos. Pero ¿sabe lo bonito de todo esto? Que a pesar que Jonás estuvo en angustia, Jonás no se quedó en el vientre de aquel pez, sino que Jonás oró y fue restaurado y fue a predicar a Nínive, aunque después se sale de la ciudad y se queda esperando a ver qué pasa con la ciudad. Pero él se arrepintió y oró y Dios le escuchó. Si nos hemos rebelado contra Dios, si hemos pecado contra Dios, no nos olvidemos que Dios nos sigue amando, pero Él espera que nosotros demos ese paso de arrepentimiento para Él escuchar nuestra oración. No importa dónde estemos, no importa que le hayamos dicho no a Dios, porque Jonás le dijo no a Dios, él no quería ir. Pero cuando él se arrepintió, cuando hubo un genuino arrepentimiento y él oró a Dios, Dios escuchó esa oración y ordenó a ese pez que lo fuera a vomitar, y Jonás salió y se cumplió la voluntad de él porque fue a predicar a Nínive. Si le hemos fallado al Señor, es tiempo de arrepentirnos, de pedir perdón, porque Él es fiel y justo
para perdonarnos. Y vamos a salir mejor que como entramos en aquel pez. Pero si desobedecemos a Dios, si le llevamos la contraria a Dios, Dios tiene preparado muchos peces para nosotros, para moldearnos, para tratarnos y para que seamos obedientes. Porque la desobediencia, el no sometimiento, el llevarle la contraria a Dios, el orgullo, la soberbia es como pecado de adivinación. Es algo que, como alguien que está manipulando lo que es el mundo espiritual, nos dicen las Escrituras, delante de Dios. Nunca le vamos a ganar un pulso a Dios. Por lo tanto, seamos obedientes y aprendamos de las lecciones que nos enseña el libro de Jonás. Y el domingo voy a continuar hablando de la desobediencia del hombre, porque de Jonás también fue desobediente. Que el Señor le bendiga.